funcionando? Sí. Ja està. Podeu començar ja. Merci. Gracias, Montse. Hola, buenas tardes a todas y todos y todes. Bienvenidas a este encuentro, que es el primer seminario del grupo GRAS, Grupo de Investigación a Antropología de la Sexualidad, del ICA. Estamos muy contentas de, pues, hoy tener a Saray y Romina, que nos van a presentar algo muy interesante. También contamos con la participación de algunas personas del grupo, como Chiara y Claudia. Y nada, entonces, para que pues no lo sepa, pues GRAS es un grupo de investigación que ha surgido hace poco, por eso el primer seminario. Y es un grupo que tiene como objetivo profundizar las relaciones entre antropología y sexualidad, haciéndolo principalmente en dos direcciones que se entrelazan entre ellas. Por un lado, el conocimiento de la diversidad sexual, corporal y de género desde una perspectiva interseccional, y por otro lado, la comprensión de la dimensión sexual en el proceso etnográfico. Como decías, tenemos aquí con nosotras Romina Martínez y Saray Martín, que son graduadas en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Barcelona y han cursado el máster en Etnografía y Antropología en la misma universidad. Ambas están cursando actualmente sus estudios de doctorado en Antropología, siempre en la UB, y son miembros del Grupo de Investigación en Exclusión y Control Social del GREX, y miembros de este grupo de trabajo de Antropología de la Sexualidad. Romina ha participado en diversos proyectos de investigación, entre ellos 3 I+D, para los que ha realizado trabajo de campo en Senegal. Su tesis versa sobre la organización de un nuevo sistema de transporte y movilidad en la región de la Baja Casamance, las mototaxis, también conocidas como Jakartas. Saray ha participado en diversos proyectos de investigación como parte de su tesis doctoral. Actualmente realiza una investigación sobre formas de representación, circulación y consumo en el mercado de arte africano en Barcelona. A raíz de su trabajo de fin de máster, ha publicado recientemente el libro titulado Singles. La intervención que a continuación llevarán a cabo tiene por objeto pensar acerca de las implicaciones metodológicas y epistemológicas de sexualizar la etnografía, es decir, de reconocer la condición sexuada de las investigadoras, pero también de los sujetos de estudio. Esta se realizará desde un punto de vista comparativo, pues la intención es compartir, en este caso, las condiciones de ser jóvenes mujeres investigadoras en dos contextos distintos, Senegal y Barcelona. Con todo ello se pretende generar, sobre todo, un espacio de debate para reflexionar conjuntamente sobre estas cuestiones, de modo que se invita a todas las personas que quieran compartir sus experiencias a intervenir. ¿Qué repercusiones tiene para nosotras, para nuestras investigaciones y para los sujetos de estudio reconocerse como sujetos sexuados en ciertos contextos? Pensar en torno a este interrogante es entonces el objetivo de este seminario. Entonces damos la palabra a Saray y Martín. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Lika y a Claudia y Kian. Muchas gracias, Livia, por la presentación. ¿Se nos oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues antes de que Saray empiece la presentación en sí misma, solo me gustaría señalar que aunque nuestras investigaciones no tratan o no han tratado de la sexualidad como objeto de estudio, creemos que las consideraciones que presentamos a continuación en torno a nuestras etnografías ponen en evidencia hasta qué punto la presencia de la sexualidad como condición situada afecta a la investigación etnográfica y al posterior conocimiento antropológico. Y doy paso a Saray, que va a hacer una pequeña introducción.
Vale, bueno, para empezar queríamos aclarar que esta propuesta en realidad surge de la necesidad de poner en común una serie de reflexiones sobre una cuestión que yo creo que todas conocemos bien y que atraviesan de manera transversal a todo proceso de investigación. Nos estamos refiriendo a lo que ya ha dicho Olivia, al impacto que tiene en la construcción de la realidad investigada los atributos y las atribuciones sexogenéricas inscritas en los cuerpos y a partir de las que identificamos y somos identificadas mutuamente en determinados momentos y lugares. De hecho, creemos que hablar de la condición sexuada de la etnografía o de la etnografía sexuada es en realidad un pleonasmo, ¿no? O una reiteración que se encarga de señalar que toda etnografía es en efecto sexuada, ¿no? Lo que presentamos es en realidad parte de una intervención que se hizo en el Congreso de la SAE en el pasado mes de febrero con otra compañera, Celeste Muñoz, en la que intentamos realizar un ejercicio reflexivo sobre la cuestión desde una perspectiva comparativa, puesto que se trataba de hacer dialogar las diferentes experiencias en contextos diversos. Como expondremos, no es lo mismo ser mujer joven, blanca e investigadora en fiestas para solteros en Barcelona, como será mi caso, que serlo entre conductores jóvenes de mototaxis en la Baja Casamance, en Senegal, como es el caso de Romina. La puesta en diálogo de estas vivencias tan diversas revela una composición interesante que creemos que merece ser atendida por cuanto tiene de común y también de heterogéneo. Es de esta manera que ha sido posible observar cómo influye diferencialmente, según el contexto sociocultural de acogida, el hecho de ser investigadoras no expertas o en proceso de formación académica, afectando por fuerza a los interrogantes que cada una se plantea, a las estrategias que hemos puesto en juego para encarar las situaciones derivadas, pero también en el tratamiento de la información coproducida en el campo. Nuestro interés nace precisamente de la ausencia percibida de herramientas de las que quizá todas seamos testigos, o más bien de espacios de discusión a lo largo de nuestra experiencia formativa como antropólogas esta falta de atención parece manifestarse, o así lo hemos percibido, con especial intensidad en las incomprensiones vividas a lo largo del trabajo de campo y sobre todo en la carencia de recursos de diversa índole a la hora de entender tales contingencias, pero también de actuar ante ellas, pronunciadas como ha sido nuestro caso en primeras experiencias de campo. De hecho, en mi caso no es hasta el máster en el máster de Antropología y Etnografía, en que en el programa se contempla expresamente esta cuestión, de hecho de la mano precisamente de uno de los miembros del grupo, que es Jordi Mas. Pero la intención de esta presentación no es hacer una propuesta metodológica en torno a la cuestión, puesto que el objetivo no sería burocratizar todavía más con prescripciones ético-metodológicas de investigación, sino más bien apuntalar unas reflexiones que nacen de la puesta en común con las compañeras, entre las compañeras, de nuestra experiencia haciendo trabajo de campo y sobre todo poder trasladar ese espacio de debate muchas veces obviado en las aulas, más allá de lo que podrían ser algunas advertencias sobre la naturaleza situacional de la etnografía y la antropología. Por esta razón nos gustaría que nuestra intervención fuese lo más breve posible. Eso es lo que intentaremos para poder dar paso a un espacio más amplio de intercambio entre todas. Como un apunte breve, creemos que corresponde comenzar afirmando que el ámbito de la sexualidad, como sabemos, ha sido un terreno disputado dentro de los debates antropológicos, siendo objeto de tensiones relativas a lo que ha de ser y lo que no ha de ser manifestado en nuestras monografías, para cumplir tal vez con unos supuestos requisitos consensuados de legitimidad etnográfica. De hecho, Carol Vance le puso nombre en su artículo de 1995, La antropología redescubre la sexualidad, al hablar de los tabúes intelectuales erotofóbicos, que colaboraron en esa invisibilización a la que fueron confinados ciertos tipos de abordajes en nuestra disciplina y con ellos también realidades sumamente complejas. Esta invisibilización producía etnografías asexuadas, como se encarga de resaltar Frank Markowitz en los 90, donde elementos como el sexo y la sexualidad de los agentes participantes quedaban soslayados. De hecho, en palabras de la misma autora, el campo era un ámbito de androginia y de ceguera sexual. Y no es hasta los años 80 y 90 del siglo pasado que ciertos sectores del saber antropológico contribuirían a dignificar y también devolver el foco de interés de manera renovada al campo de la sexualidad
incluyendo en este los avances epistemológicos de la antropología, que es particularmente lo que nos interesaría tratar aquí. El silencio que rodea la sexualidad dentro de nuestra disciplina y, por tanto, el sentido moral que impide la implicación sexual del investigador, podemos encontrarla en la herencia victoriana de la antropología y más tarde motivado por el sentimiento de culpabilidad redentora postcolonial, quizá imponiendo un código ético de actuación para evitar las relaciones de dominación y explotación. La abstinencia sexual durante la práctica de campo ha sido en ese sentido un requisito fundamental en la antropología a la que los autores se han referido en sus etnografías únicamente para demostrar su fortaleza ante los cortejos y su compromiso ético con las personas a las que estudiaban. En definitiva, una especie de elogio a las tesis del antropólogo, capaz por encima de todo de conservar su asexualidad. Este adiestramiento no únicamente se expresa en el trabajo de campo, sino en las relaciones e inercias que perviven también. A lo que quieras. Ir entrando y saliendo, simplemente que me vean. Vale. Perdón. Sigo. Bueno, sigo. Este adiestramiento, queríamos decir, no se expresa únicamente en el trabajo de campo, sino también en las relaciones y las inercias que perviven todavía hoy en la propia academia como institución androcéntrica. Probablemente uno de los ejemplos más escandalosos en la historia de la antropología, que seguramente muchísimas conozcáis, ¿no?, es la publicación póstuma del diario de campo de Malinowski en 1967, donde confiesa, entre otras cosas, las relaciones sexuales extramatrimoniales que tenía, o los sueños homoeróticos que tenía durante su trabajo de campo, ¿no? De hecho, como recuerda Alberto Cardín en el prólogo de esta publicación póstuma, es que este hecho encendió un debate en la escena académica que tuvo dos posicionamientos claros, ¿no? Por un lado, el de aquellos que directamente desautorizaban la obra de Malinowski por dejarse llevar por las bajas pasiones, y por otro, aquellos que separaban su trabajo etnográfico del desahogo privado. Por tanto, hechas estas primeras consideraciones que nos parecían interesantes antes de empezar con nuestros relatos, daremos paso a una presentación breve de nuestras narrativas dentro del trabajo de campo, y cerraremos después esta presentación compartiendo una serie de posibles propuestas, cuestiones suscitadas en el diálogo. Así que le doy paso a Romina. Bueno, pues en mi relato nos tenemos que trasladar a la Baja Casamance en Senegal para hacer una reflexión sobre cómo, a partir del análisis de un sistema de transporte informal en África, las mototaxis, o conocidas popularmente como yakartas, se imbrincan temas como la juventud, la sexualidad y el cuerpo. Mi etnografía es una etnografía en movimiento, y más concretamente de cuerpos en movimiento. Debemos saber primero que ser hombre joven y yakartamán, o conductor de mototaxis en la Baja Casamance, se vincula a un estereotipo social de vandalismo y sexualidad que identifica a la vez que estigmatiza a quienes componen ese colectivo. Y uno de los elementos más importantes para crear este imaginario social es el cuerpo y su representación, centrado casi exclusivamente en criterios estéticos. Su representación se basa en la exhibición de sus cuerpos en movimiento y, en particular, en la unión entre cuerpos y objetos, es decir, entre el cuerpo y la moto. Una unión que retroalimenta la ficción, atribuyendo lo que se ve a lo que no se ve, pero se intuye o se imagina. Podríamos decir entonces que la motricidad de sus cuerpos, aferrados a esa moto, está orientada a suministrar estímulos visuales que confirman una determinada significación sexual estereotipada masculina. Poner el foco en cómo se inscribe el deseo en los vínculos cotidianos de conductores de mototaxis y sus usuarias, o más precisamente, sus usuarios o más precisamente sus usuarias, entre las cuales me incluyo, me sirve para dar respuesta a una serie de fenómenos que allí tienen lugar. Uno de los más significativos es el que tiene que ver con las relaciones sexuadas asociadas a este sistema de movilidad. Este deseo, que podríamos definir como un acontecimiento en cierto modo sobrevenido o inesperado, refleja lo que Rodrigo Parrini expresaba en sus deseografías. El deseo no se encuentra en los sujetos, es decir, dentro de ellos, sino entre los sujetos, es decir, mediando entre ellos. Y eso es lo que sentí precisamente sentado en una moto detrás de un conductor de mototaxis. Lo que sentí fueron mis propias manos agarrando la espalda de un desconocido, la osadía de su cuerpo y sus músculos en tensión. Dos cuerpos tozudamente obligados a rozarse encima de una máquina en movimiento, que pasaban de tener una relación formal adherida a los significados del transporte a entremezclarse en una luz de atracciones atolondradas e inoportunas, súbitas y bruscas, como las que provocaban los baches que desplazaban mi cuerpo unos milímetros hacia atrás
y los frenos que me exigían volver a unirme en una intimidad inevitable. En ese momento, mientras el aire golpeaba mi cabello suelto sin casco y mis ojos se cerraban por el polvo levantado, solo podía agachar la cabeza hacia sus hombros y sentir su olor y su juventud, que se sentía irreflexible, libre, firme y valiente. Esto es un pequeño ejemplo de lo que queremos transmitir también en este pequeño debate, que es, o sea, cosas que hemos sentido, pero que tienen que ver también con las reflexiones que podemos llegar a hacer después en el análisis antropológico y que muchas veces en las etnografías no las encuentras. Y es que llevar a alguien en moto tiene una característica que rompe con la concepción estandarizada del transporte compartido, puesto que lo íntimo y lo público se unen sobre dos ruedas. De hecho, uno de los principales usos de este tipo de vehículo, como he podido observar y experimentar, además de facilitar la movilidad, es el del ligue. Y esta connotación sexual de las yakartas se refleja, por ejemplo, en prácticas como el intercambio de sexo por viajes, siempre o por lo general entre conductores hombres y usuarias mujeres, porque la mayoría de conductores de Jakartaman son hombres, por no decir en Ziguinchor y en Osui, donde he hecho yo mi investigación, todos son hombres. Bueno, cosa que a la vez explica otro fenómeno, el aumento de embarazos adolescentes a partir de la llegada de este medio de transporte a la Baja Casamance. Pero comparar mi propia experiencia etnográfica con las relaciones género-sexoafectivas de su sociedad suscitó también un marco de malentendidos culturales. Y es que en mi caso hay que tener en cuenta otra variable, y es que mis características físicas como mujer se veían además enmascaradas, como cabe esperar, por mi color de piel. Y mi condición de mujer no se disponía dentro de sus categorías de género, sino y sobre todo de las de alteridad racial, que me clasificaban esencialmente como extranjera. Una percepción asociada a la dominación colonial y al perfil del blanco rico presente en todos los discursos. Una de las expresiones en que esto cobraba entidad era, por poner un ejemplo de entre tantos, en que mis informantes me presentaban ante los demás como una especie de trofeo, un objeto de deseo obtenido en donde la sexualidad no era solo un fin en sí mismo, sino un medio para obtener prestigio y ventajas. La posición que ocupaba en esta sociedad y el modo diferenciado de percepción de que era objeto por mi procedencia me hizo tomar conciencia de las limitaciones a la hora de entender la manera como aquellos a quienes pretendía conocer entendían las relaciones con las mujeres en el seno de su sociedad, pero también de los códigos que estructuran una forma de sociabilidad concreta vinculada a este sistema de transporte informal que son las mototaxis. Cuestiones al final que no me fueron reveladas sino a partir de un proceso autorreflexivo de perplejidades que interpelaban directamente mi manera de ser y de estar en el terreno. Bueno, visto mi pequeña narrativa, le doy paso a Saray que cuente su experiencia en el campo. Vale, bueno, si la intervención que acabamos de escuchar, la de Romina, habla de cuerpos en movimiento, esta, bueno, la mía hablará de cuerpos al encuentro. Lo que presento a continuación se enmarca dentro de una investigación etnográfica realizada entre 2016 y 2019 en fiestas para singles, es decir, para solteros o solos en Barcelona. Seguramente muchas de vosotros habréis escuchado hablar de ellas. Concretamente se centró en el conjunto de valores y lógicas de sociabilidad que rigen en este tipo de encuentros cada vez más conocidos, pero poco analizados al mismo tiempo. Para hacer una breve descripción de estas fiestas, para quienes no las conozcáis, se trata de eventos semanales, generalmente que se convocan por empresas virtuales que ponen a disposición de este segmento emergente de la población, que son los singles, todo un abanico de servicios de ocio para su esparcimiento y puesta en contacto. Pueden ir desde cenas, viajes, fiestas, citas a ciegas, etc. En ellas, los concurrentes acuden, ya os lo podréis imaginar, al encuentro de una eventual pareja sexoafectiva, pero también para establecer vínculos de amistad. En la mayoría de los casos, llama la atención que es tras una ruptura sentimental que muchas veces lleva aparejada la desestructuración de un núcleo familiar y la consiguiente necesidad o deseo individual, podríamos decir, de restablecer esas redes afectivas que han quedado desestructuradas, ¿no? Se trata en definitiva de una variable de este proceso que algunos han llamado mercantilización del afecto o mercantilización del amor, como Eva Yu, o mercantilización de la intimidad.
En este caso, teniendo en cuenta la temática de este seminario, lo que interesa abordar es en qué medida la edad de los agentes participantes, en conjunción con otras categorías identitarias como el sexo, el género o la clase social, contribuyen en la construcción de esa forma de sociabilidad y los valores a ella asociados. Porque precisamente la edad, en mi caso, fue un factor determinante en mi trabajo de campo. Representar la figura de mujer joven blanca en Barcelona difiere sustancialmente del caso expuesto por Romina, en que su estatus racial adquiere centralidad en sus relaciones etnográficas. Sin embargo, cabe decir que una etnografía realizada en casa, es decir, en el marco del contexto geográfico, sociocultural e histórico al que se pertenece, no elude las relaciones de extrañamiento con ciertos grupos sociales con los que a priori compartiríamos un marco de referencia que hace mutuamente comprensible nuestra realidad inmediata, ¿no? Por tanto, mi entrada al terreno, debo decir, estuvo marcada por la conjunción de dos circunstancias clave. Para empezar, la primera, que tenía 21 años, y la segunda, que me presentaba sin compañía siendo mujer en un bar donde más o menos explícitamente se entiende como destinado al establecimiento de vínculos sexoafectivos o simplemente al encuentro sexual. De hecho, no sé si lo he dicho, pero la mayoría de concurrentes de estas fiestas están entre los 45 y los 65 años. En mi caso, la presencia de una mujer en la veintena contrastaba, y aquí lo digo, con el grueso de presentes, que estaba constituido en su mayor parte por personas divorciadas, separadas, viudas, entre 45 y 65 años. Sin duda, como se puede intuir, esto se convirtió en un factor de distanciamiento importante. De hecho, dependiendo del género de los participantes y las participantes, la comunicación conmigo se manifestaba de formas diversas. Podían ir desde el flirteo, sencillamente, hasta la relación de colegueo, la cordialidad e incluso la inclinación de adoptar actitudes protectoras y paternalistas. De hecho, también era común esa figura del mentor en este tipo de espacios. En este sentido, las alusiones al desajuste que entrañaba mi asistencia a esta clase de eventos era reiterada, y entonces una evidencia de esto eran los malentendidos en los que me vi comprometida y que de algún modo revelaban la anomalía que implicaba la presencia de personas jóvenes en las fiestas. Y con ello también unas lógicas de exclusión que desenmascaraban de algún modo la ficción democrática que esta clase de sociabilidad urbana pretendía encarnar, ¿no? Es decir, una sociabilidad entre anónimos que pretendían encarnar una imagen, pues, digamos, cosmopolita, moderno, autónomo, dejando al margen de estos encuentros esas gravitaciones sociales que les situarían dentro de una estructura, dentro de una posición concreta en la estructura social. Por tanto, encarnar unas disposiciones sociales concretas en el marco de las fiestas, lo que provocó fue que me fueran reveladas, como en el caso de mi compañera, ciertos mecanismos fundamentales que me permitieron entender la sociabilidad propia de dichos espacios, como las tácticas de cortejo o la organización socioespacial en los bares, específicamente su segregación en clave de género, y todo ello tras entender que todos esos malentendidos e incomodidades eran también, en cierto modo, partes consustanciales de mi presencia en ese espacio, ¿no? Y seguramente, o sea, todas podamos ser testimonio de esto. La subjetividad de una misma, por tanto, implicaba al mismo tiempo ser objeto de esos mismos procesos, no solo como factor de distinción y de lejanía, siguiendo lo expuesto hasta ahora, sino también como elemento de inclusión en la dinámica de ese espacio. Un ejemplo tremendamente recurrente de esto mismo era que ser mujer en eventos para singles suponía que los miembros me otorgasen también el rol de disponible, ¿no? Es decir, no me excluían en muchos casos de la práctica del flirteo. Esto podría ser un dato obvio, que podría suceder obviamente en cualquier otro lugar, pero lo que me interesa resaltar de esto en realidad es el tipo de preocupaciones que tuve que enfrentar también al principio de mi etnografía, y que tenía que ver con los límites del trabajo de campo, que sobre todo cuando estás en un proceso de formación al principio de la carrera no tienes muy claros y suscitan muchísimas preguntas, ¿no? Entonces, estas vivencias me hicieron comprender que reconocer nuestras posiciones es reconocer también que es necesario el aprendizaje y la incorporación de formas de autocuidado, podríamos decir, como forma también de responder ante el otro, que bajo nuestro criterio deberían incluirse en los programas de formación académica en antropología.
puesto que al fin y al cabo no dejamos de trabajar bajo la contingencia de lo imprevisto, pero un imprevisto que está condicionado en mayor o menor medida por posiciones y diferencias sociales encarnadas. Por tanto, para cerrar ya esta presentación, le doy paso a Romina con las reflexiones finales. Sí, también, o sea, nos gustaría decir también que igual de importante encontramos hablar de esto pre-trabajo de campo, pre-etnografía, poder tener un espacio donde se nos explique las circunstancias que podemos encontrar a lo largo de la etnografía, como hablarlo post-etnografía, ¿no? Creo que hay un tema también que podríamos debatir, que es el tema de la vergüenza y qué significa haber hecho o haber cometido o haber tenido o haber sentido deseo, por ejemplo, haciendo trabajo de campo y cómo esto nos hace de alguna manera sentirnos culpables o tener vergüenza de explicarlo, de compartirlo con nuestras compañeras. Y creo que, o sea, espacios como el que nos ofrece GRAS, ¿no? Es interesante para poder empezar a abrir todo este campo que hasta ahora, si no nos ha estado cerrado, sí que ha sido un poco tabú, o al menos así lo sentimos Sara y yo. Y bueno, y a partir de estos ejemplos, lo que nos preguntamos es qué significa ser mujer en el cuerpo a cuerpo del trabajo de campo. Nos hemos dado cuenta que pasábamos de una entrada en el campo asexualizada, o que nosotros considerábamos asexualizada, al reconocimiento de esa sexualidad y, por último, a la inclusión de los efectos de esa sexualización en la producción del conocimiento. Así que para acabar nos gustaría compartir un par de reflexiones que a modo de conclusión pretenden abrir un debate. Nos gustaría a la gente del Facebook, si hay alguien conectado también, que pueda poner sus preguntas allí y poder intentar al menos hablar sobre este tema un poco más detenido o que cada uno pueda explicar un poco sus experiencias en el trabajo de campo. Como hemos dicho al principio, no somos expertas en el tema. Así que las reflexiones que planteamos a continuación son a partir de nuestras experiencias etnográficas, pero también a partir de las narrativas de otros muchos autores que, por suerte, han hablado ampliamente sobre el tema y de los cuales algunos forman parte de este grupo de investigación. En primer lugar, queremos plantear la imposibilidad de mantener un estatus asexuado y agenerizado de la trabajadora de campo y aceptar que la sexualidad es una construcción sociocultural susceptible de variaciones en el tiempo y en el espacio, supone generar un conocimiento que colabora en la desmitificación del objetivismo académico. Mediante la exposición de nuestras situaciones y reflexiones de campo, hemos querido rescatar y compartir aquellas zonas de la experiencia etnográfica que acostumbran a permanecer silenciadas o opacas, o que, volvemos a repetir, al menos esta es nuestra impresión constantemente dentro de la academia. La invisibilización de la sexualidad en la etnografía no es neutralidad, sino en sí misma posicionamiento. El silencio al que se han visto y se ven sometidos elementos circunstanciales como el cuerpo, las emociones y la sexualidad de los agentes participantes, lejos de ser imparcial, se convierte en reproductor de órdenes sociales hegemónicos, que se perpetúan en y desde la academia y que afectan inevitablemente la manera de experimentar o de pensar nuestras emociones y nuestros actos en la investigación etnográfica. En segundo lugar, nos gustaría reclamar la aplicación de este conocimiento al proceso formativo, en antropología y el aprendizaje de formas de autocuidado en el trabajo de campo. Oímos hablar de los consabidos límites de la etnografía. Sin embargo, la enseñanza de las llamadas técnicas de investigación en el aula y el aprendizaje vivido en el campo son caminos que parecen correr paralelos. Lo primero que sorprende al entrar en el campo es la falta de información de la que se dispone a la hora de establecer relaciones, jerarquías y socializaciones con nuestros informantes, hecho que nos invita a una permanente reflexión sobre las fronteras que imponemos a nuestra propia investigación, o lo que es lo mismo, al encuentro con la alteridad, con una alteridad que tenemos enfrente o al lado, o más allá o más acá, pero que también nos habita. Nos gustaría cuestionar también la idea sobreentendida dentro de la antropología que asume que el trabajo de campo se fundamenta en una relación jerárquica investigación-investigado, investigador-investigado, donde la posición de poder estaría detentada por el etnógrafo.
pero volvemos a hablar en masculino. Y es que en nuestro caso encontramos un conjunto de posiciones estructurales entrecruzadas. Por ejemplo, entre la subordinación de género y la autoridad de la investigación experta. A tener en cuenta no solo en el trabajo de campo, sino también en la información obtenida y su posterior análisis que se verá condicionado por estas posiciones de poder. Si admitimos que nuestra sexualidad es un elemento intrínseco en la interacción con los informantes, aprendemos a negociar cuáles son los términos de estas relaciones, para poder no solo abrirnos paso a un conocimiento sobre las lógicas sexogenéricas en una sociedad dada, sino para saber también cuál es nuestro papel en ellas. Y aquí acabaríamos las reflexiones y nos gustaría, pues eso, que os animaseis a compartir con nosotros experiencias desde el propio grupo o desde el Facebook para poder tener un pequeñito debate, una pequeña aproximación al tema. Muchas gracias. Pues muchas gracias Romina Saray. Yo también invito, si hay personas que nos están siguiendo del Facebook, pues no es lo mismo como presencialmente, ¿no? Pero pues si hay alguien, pues cada comentario o reflexiones en que siga el tema, ¿no? del seminario es bienvenido y os invitamos a dejarlo ahí y luego Monse nos lo transmitirá. Pues si queréis, pues puedo comentar algo en la espera que alguien más se anime. Pues nada, que me gustó muchísimo la presentación porque desde dos contextos diferentes, ¿no? Pues uno catalán y uno pues más lejos en África, pues nos pone en la mesa la evidencia de la evidencia de la necesidad de comprender la dimensión sexoafectiva del etnógrafo, de la etnógrafa, ¿no? Considerando todos los elementos interseccionales, la edad, la precedencia, pues el género, ¿no? Y hemos visto que la sexualidad, pues, ha sido excluida. Parece que hay que mantener el sexo alejado en el trabajo de campo, ¿no? Pero esto no es garantía de mejores resultados, tener el sexo alejado del campo, porque es parte, ¿no? La dimensión sexual es parte en cada momento. Como decían Saray y Romina, pues somos cuerpos y el cuerpo es sexuado. Entonces el elemento sexual del cuerpo deseante y deseado está continuamente presente en el trabajo de campo hasta, bueno, en todas las fases, ¿no? Desde la búsqueda bibliográfica, desde el trabajo de campo hasta el trabajo de campo, hasta la escritura, porque ahora Romina creo que se encuentra en el momento de edición, ¿no? Está acabando casi. Pero pues cuando Romina me entregó el texto, que además tiene tiene una parte de Celeste, una otra compañera que no está aquí presente, pues yo sentí como, pues que casi era no solo algo, iba más allá, ¿no? De una escritura académica, sino casi rozaba el límite de una escritura erótica, porque el erotismo nos acompaña también en la fase de edición. Y esto pues es algo muy importante, ¿no? Y entonces pues nada, ¿no? Me felicito mucho pues estas intervenciones, pues sí, luego igual tengo preguntas, curiosidades, pero antes quiero dar la palabra a si Claudia o Chiara tiene comentarios o las personas pues que nos están viendo. Gracias, Lidia. Gracias. No sé si queréis hablar las del grupo primero. Yo también quería agradecerlas porque sí es muy interesante y el tema y además porque, bueno, yo también estoy al segundo año de doctorado y buscaba eso, o sea, mientras tanto estoy escribiendo, pensaba en eso, cómo hacer, o sea,
la sexualidad, cómo se puede explicar en un texto académico, o sea que yo también en mi investigación cuando estuve en la Sierra Nevada de Santa Marta en la comunidad de los arhuacos, fue muy, o sea, mi sexualidad era, como decir, hacía parte del campo y nadie me ha explicado, ¿no? Cómo gestionarla. Al final es eso, ¿no? Y pienso que es muy importante compartir las formas, las maneras, las metodologías y hacer que estas metodologías sean también compartidas en el ámbito académico, en el ámbito de la antropología, de la etnografía. O sea, es muy importante. Pienso que este aporte, vuestro aporte es muy, o sea, me interesa mucho y me interesaría también, sí, profundizar y leer, o sea, lo que estaba diciendo Livia de la escritura de Romina, que es una escritura casi erótica, o sea, estoy muy curiosa de leer porque pienso que sí, eso, el cuerpo es presente y la sexualidad también, y sí, hay que buscar formas y maneras de seguir en esta dirección. Pues gracias. Yo también os quería agradecer, a ver si se me escucha, porque no sé si, sí, vale. Os quería agradecer sobre todo también desde mi parte, como ya sabéis, que aún estoy como para empezar el TFM, aún no he empezado como una investigación como tal, y sí que creo que es muy evidente por una parte lo que estábamos hablando de como del androcentrismo como tal, pero también creo que es muy importante reivindicar lo que estábamos diciendo, bueno, ahora entre todas, ¿no? Que al final que somos cuerpos, que somos humanas y que nosotras evidentemente también influenciamos y se nos influencia y somos agentes en nuestras investigaciones, ¿no? Y como que siempre me da la sensación muchas veces ahora que estáis hablando de las técnicas de investigación, etcétera, como que lo pongo yo como cuando tengo que plantear una investigación para mí, cómo va a ser mi posición, cómo me tengo que enfrentar a ello, y muchas veces lo que decíais, hace falta precisamente eso, ¿no? Como que conozcamos, que sepamos que lo que sentimos, lo que nos sucede, también forma parte de la investigación. Y por eso, bueno, pues agradeceros mucho. Tengo también una pregunta para Saray, que justo el otro día estuve viendo tu libro y no lo había asociado a ti cuando he dicho lo de que había sacado el libro Singles, que estuve el otro día que lo quería comprar. Te quería preguntar cómo habías llegado a estos encuentros, cómo te abriste paso para hacer la etnografía, cómo fue todo ese proceso. Vale, bueno, muchas gracias por los comentarios, me parecen súper interesantes. Yo no sé si, bueno, en realidad cómo llegué al tema fue un poco por casualidad, porque yo tenía en mente otro tema que quería hacer y, bueno, estando en tercero de carrera quizá no, era poco apropiado, ¿no? Porque, bueno, y básicamente fue hablando con mi tutora, que era y ha sido Mónica Martínez, también de la Universidad de Barcelona, y que bueno, se le ocurrió que asociado a lo que yo pretendía hacer, que también estaba relacionado con la investigación de nuevas relaciones sexoafectivas, si se quieren, no sé cómo llamarlo, supongo que sí, y bueno, se le ocurrió, ¿no? que este tema podía ser pertinente y que me podía interesar. Eso por una parte, en cuanto a cómo llegué al tema. En cuanto a cómo llegué a los encuentros, fue básicamente a partir de una búsqueda por internet, porque realmente es que quiero decir, es un fenómeno en auge, ¿no? Y está presente y es muy fácil de encontrar. Y en cuanto a cómo me desenvolví en los encuentros, un poco ya lo he explicado, ¿no? Al principio fue un choque importante, básicamente porque, claro, la distancia generacional era
era considerable. Pero bueno, realmente tampoco me supuso una gran complicación, aparte de aprender, digamos que un poco intuitivamente, a cómo manejarme, ¿no? Bueno, también entra en juego la personalidad, ¿no?, de cada una. Y esto también es importante decirlo, me parece, porque no es lo mismo, seguramente no hubiese sido lo mismo que estuviese Romina haciendo ese trabajo, ¿no?, que tiene un... que tiene un... ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo dices? ¿Que tiene un qué? Tiene mucha práctica. ¿Que tiene qué? Desparpajo. Un poco Desparpajo. Gracias, Claudia. Porque no sabía cómo salir de aquí, Saray. Que yo, que soy una persona bastante tímida. Entonces, claro, eso también me reveló muchas cosas. El momento en el momento personal, ¿no?, en el que estás haciendo la investigación, ¿no? Sí, a mí también me reveló cosas, ¿no? Me ayudó a pensar, no sé, o sea, por compartir, no sé si os parecerá pertinente, pero, por ejemplo, para mí un momento muy importante del trabajo fue que en ese mismo estaba pasando por un mal momento. Entonces, digamos que no me sentía cómoda, no, me costaba interaccionar con las personas y, por tanto, claro, enfrentarme a una fiesta era complicado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí que se me reveló quizá, ¿no?, un fenómeno dentro de esos encuentros, ¿no? Y es que es gente que realmente viene de pasar por una ruptura sentimental importante y quizá en esos encuentros se encuentra una especie de refugio. Entonces, digamos que a partir de comprenderme yo misma en ese espacio, de entender qué era lo que estaba sintiendo ahí, pues pude también llegar a comprender eso. Bueno, no lo sé, quizá me he ido un poco del tema, pero... No, es pertinente, y es que yo creo que el tema de que, en este caso, Cel, que no está aquí, pero que también contribuyó al primer, digamos, borrador de todo este debate que estamos abriendo. Saray y yo tenemos 3 investigaciones completamente diferentes, somos 3 personas completamente diferentes, tenemos una personalidad completamente diferente, pero en cambio nos sentamos un día a un bar a hablar de nuestras experiencias y de repente se nos abrió un mundo donde estas experiencias no solo es que teníamos problemas para gestionar a veces cosas que nos habían pasado en el trabajo de campo, sino que después no habíamos compartido con nadie lo que nos había pasado en el trabajo de campo. Y eso nos pareció muy significativo, el decir, no solo ya en los textos o en las tesis, evidentemente, damos por entendido que no se tiene que compartir, cosa que yo estoy completamente en contra, Saray creo que también, pero no voy a hablar por ti. Pero yo creo que sí, es evidentemente que es importante el conocimiento que adquiere un antropólogo a lo largo del trabajo de campo, pero también en igual medida, para mí es importante cómo adquiere este conocimiento y desde dónde lo adquiere. Y seguramente no es lo mismo que Saray, la investigación que ha hecho Saray con Singles, que si lo hubiese hecho yo en el mismo escenario. No es lo mismo las conclusiones o el análisis antropológico que puedo sacar yo en la Baja Casamance que si hubiese ido Saray o cualquier otra persona. Y entonces el tema que nos planteamos, o sea, es que no solamente no es lo mismo y por tanto se tiene que escribir el relato de cómo se consigue esta información, o al menos esto es lo que creemos, sino que en ese relato se incluyen cosas como sentimientos, emociones, deseos, atracciones que también forman parte de nuestra investigación. Yo un día también, o sea, para explicar así anécdotas y a lo mejor así la gente se anima un poco a decir, un día estábamos hablando con Saray sobre las relaciones que establecíamos con mis informantes en Senegal, ¿no? Y una de las cosas que dije que no me había parado a pensar eran que establecía relaciones con informantes que no me producían deseo sexual. Y fue algo o sea, fue en una conversación donde yo descubrí que estaba utilizando esta estrategia para que en mis informantes no se creasen relaciones sexuales, que era simplemente decir, uy, este me atrae un poco,
vamos a no quedar más con él o a no tener esta relación tan próxima y voy a escoger otro tipo de informante que no me atraiga sexualmente. Y a partir de aquí, claro, se abre un debate brutal de no solo por qué escogí este tipo de informantes, sino por qué creía que los tenía que escoger así. O sea, ¿por qué creía que mis informantes no me tenían que atraer sexualmente? Y qué tipo de puritanismo y vergüenza se mezclaba dentro de mí a la hora de hacer antropología que no me había planteado porque era un tema que no se habla. Y creo que es muy importante, ¿no?, hacer referencia a este tipo de elecciones en el trabajo del campo, o sea, tan importante como el tema también bueno, pues al ser mujeres también hay otras connotaciones, otros roles que se nos son adheridos a nuestro comportamiento, tanto como, o sea, cómo nos perciben, como cómo percibimos nosotros a los otros, ¿no? Estas situaciones que yo creo que todas hemos pasado en un momento dado en nuestras investigaciones, de tener miedo, que a lo mejor no era un miedo real, sino que simplemente era un miedo que teníamos por la educación que hemos recibido, de no te puedes quedar sola de noche con un chico que no conoces, o este tipo de sensaciones creo que se tienen que explicar en un trabajo, en una etnografía, porque al final marcarán nuestras decisiones y marcarán nuestro camino y marcarán nuestro conocimiento y nuestro saber, y lo que escribiremos después en la tesis, en alta medida, es porque hemos tomado decisiones que tienen que ver muchas veces con esta condición sexuada o sea, que somos objetos sexuales, pero somos pero como etnógrafas también sentimos atracción, también sentimos, o sea, también los otros son objetos sexuales. Entonces, creo que es un debate que tenemos que empezar ya a naturalizar y que eso nos ayudaría seguramente a poder tener debates muchísimo más interesantes de los que tenemos sobre cómo llegamos al conocimiento. Claro. ¿No? Eso es bueno, lo que nosotras intentamos explicar un poco al decir que escribimos sobre experiencias etnográficas y por tanto escribimos también sobre las experiencias sexuales. Y si hemos sentido deseo, ¿por qué no decir hemos sentido deseo? Sí, sí, es que tal cual. Y sobre todo también por lo que estábamos diciendo, porque porque invisibilizar estas realidades que yo creo que son muy, que son muy frecuentes y que todo el mundo las vive, porque, insisto, todas somos humanas y todas vivimos y todas sentimos y todas tenemos miedo y no dota al trabajo de investigación de más neutralidad o de más objetividad, ¿no? Como que esto también, al final, es lo que al principio la investigación feminista, cuando empezó a cuestionar como el androcentrismo en todas las esferas de la vida, lo que empieza a cuestionar es precisamente eso. Invisibilizar a las mujeres no hace que las mujeres dejen de existir, no hace que dejen de existir diferencias y desigualdades, ¿no?, como en general. Y en ese caso pasa lo mismo. Yo creo que todo esto que parece que sea tan acientífico o tan poco científico, tan poco objetivo, como son las emociones, los sentimientos, las experiencias, los miedos, la incertidumbre y todo lo que forma parte de lo que tiene que ver con que nosotras seamos mujeres en la investigación, invisibilizarlo no quiere decir dotar a esa investigación como de más objetividad, sino todo lo contrario. Y como tú estabas diciendo también, Romina, abre las puertas, ¿no?, como a llevar los trabajos etnográficos a un lugar mucho más profundo, ¿no?, y como mucho más interesante. Entonces, evidentemente eso se tiene que potenciar. Sí. También estaba pensando bueno, tomé la palabra, sí, porque veo en el chat que nadie se animó, pero quizás es por el formato, ¿no? También, que sería más fácil hablarlo. Pero pronto ya podremos hacer quizás encuentro cuerpo a cuerpo del GRAS y que ya presenciales, ¿no? Igual podemos repetirlo en forma presencial. Y no, pues también estaba pensando lo que decía antes Romina, citando a Parrini, que era que el deseo se construye entre personas, ¿no? Entonces, si el trabajo de campo se basa en el encuentro entre personas,
pues omitir la parte sexual es una gran hipocresía y una gran visión muy moralista, ¿no? Porque de la cual está investida la academia, la universidad aún. Entonces, por ejemplo, no sé, en la clase de antropología siempre, ¿no? Se dice que una buena etnografía es cuando llega a que el informante te invite a comer, ¿no? Pues cuando hay una invitación a comer. Entonces, pues si la comida, ¿no? Pues está bien, compartir comida está bien, pero pues otras ramas, pues compartir otra cosa o un deseo, una atracción o pues un encuentro sexual, no se puede, ¿no? O sí, pero no hay que ponerlo, no se tienes que hablar y entonces de ahí el trabajo de muchísimas personas, ¿no? Que se ocupa de la antropología, de la sociología de la sexualidad. Pues por ejemplo, pensaba la etnografía de Hosan también. Él, si no hubiera tenido relaciones sexuales con su informante, no hubiera podido hacer una etnografía. Entonces, a veces no solo no hay que hablarlo, a veces es algo fundamental, así algo imprescindible, las relaciones sexuales con los informantes, porque en este caso, como en el cruising no hay, bueno, una de las reglas es el silencio, pues es el cuerpo más, ¿no? Que encuentra informaciones. Y entonces también redar importancia al cuerpo, como toda esta corriente de la antropología del cuerpo, que pero ¿no? Ha sido más ayudada por el feminismo, por la teoría queer, también en este sentido, en nuestro estudio de la libertad sexual, pues toda esta rama de antropología del cuerpo pues nos ha invitado a decir, también el cuerpo es un ente sensible, ¿no? Que puede tener informaciones tanto cuanto el lenguaje verbal. El lenguaje no verbal también es muy importante en la etnografía, ¿no? Y pues ya, ¿no? Quería solamente remarcar también la hipocresía de algunos lugares universitarios donde parece que una cuestión ética está relacionada a una cuestión sexual, ¿no? O sea, si tú tienes relaciones sexuales con alguien, pues ya no es una relación ética, porque según la ética no puede no puede ir más allá, ¿no? Pero cuántas cosas nos perdemos si, tanto a nivel humano que a nivel etnográfico, si nos cortamos, ¿no? Si cortamos este deseo, esta pasión. Y ahí estaba pensando a cuántas compañeras o compañeros, antropólogos, antropólogas, que se han ido a hacer trabajo de campo y han vuelto casadas, embarazadas, pero pues no, eso también nunca se pone en la investigación. Parece que la investigación tiene que ser aséptica, ¿no? En la vida privada, cuando hay muchísimas autoras como Haraway, pues y toda la corriente feminista que nos enseña a poner nuestra experiencia en el proceso etnográfico, ¿no? No como ejercicio egocéntrico, sino como reapropiación de estos mismos sentimientos y deseos, ¿no? Sí. No, gracias, Lidia. Sí, es que no, es que bueno, es lo que queríamos intentar, no sé, es eso, hacer una pequeña aproximación, abrir a este tema, porque claro que, o sea, claro que hay campos abiertos, este grupo es un campo abierto de la antropología y la sexualidad. Hay antropología sobre la sexualidad, hay antropología sobre el cuerpo, pero es que creemos que el cuerpo y la sexualidad va más allá de qué trate el tema, sino que al final está implícita en toda etnografía. Da igual que lo que estudies, es que, o sea, lo que vamos a estudiar los antropólogos al final es un grupo humano, es las relaciones que existen entre un grupo humano y en estas relaciones existe la relación sexual o sexoafectiva y por tanto me parece muy hipócrita, como decía muy bien antes Livia, el tema de que nosotros estudiemos relaciones sexuales o relaciones de género o relaciones sexoafectivas en comunidades y no pongamos nuestra propia posición en estas comunidades como cuerpos sexuados, ¿no? Y que hablando, por ejemplo, yo hablo un tema que nada tiene que ver con la sexualidad, hablo de la movilidad, pero es eso, un día también hablando con Manuel y tal, el tema era que no hablo de movilidad, hablo de cuerpos en movimiento, porque se obvia, ¿no? Porque
intento siempre ser como tan científica que hablo de temas como movilidad, accesibilidad, sin hablar que hay un cuerpo encima de esa moto. No va una moto sola, tú no te subes a una moto, tú te subes a una moto con un conductor. Y con ese conductor interactúas de una forma que interactúan, o sea, vuestros cuerpos, y de una manera completamente íntima. Y que es eso, que con Manuel un día me dijo, no, es que no interactúan los cuerpos, interactúan las carnes ya en tu caso, ¿no? Es como de carne contra carne. Y, o sea, son cosas que creo que, o sea, se tienen que decir, tengo que explicar, o sea, yo es que me veo la obligación de contarlo en mi tesis esto. Entonces me parece, pues eso, sorprendente que en el momento en que estamos de la antropología, en el momento que ya parece, ¿no?, que tenemos esta libertad de hablar de sexualidades, de géneros, de tal, que pase un relato donde estoy explicando lo que siento encima de una moto y la gente no se escandalice, pero le haga como gracia o me pregunta, ¿pero esto lo vas a meter en tu tesis? Es como de, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vamos a hablar de cosas que hemos sentido? Está claro que no puede ser un autoetnografía. No voy a explicar en mi tesis, solo voy a hablar de mí. Pero creo que sí que es importante lo que yo sentía encima de esas motos para explicar que es un transporte que no es un transporte común dentro del transporte público, sino que tienen otras características y que son importantes de analizar a la hora después de entender otro tipo de fenómenos, ¿no? En Ziguinchor, ¿por qué solo conducen hombres? ¿Por qué la mayoría de usuarias son mujeres? Porque hay temas que no se pueden explicar sin saber que, o sea, sin explicar que encima de una moto lo que hacen es que son dos cuerpos que están todo el rato inevitablemente pegados. Y creo que eso es, o sea, es la base para entender según qué cosas. Todo bien, ¿no? Todo bien. No estoy de acuerdo. No, bueno, eso que es lo que digo, ¿no? Que al final no es solo que nuestro objeto de estudio sea algo que tenga que ver con la sexualidad o con el género o tal. Es que tendríamos que naturalizar que en cualquier etnografía haya este tipo de análisis que aportan, o sea, visiones o percepciones que tenemos sobre la sociedad que analizamos. Yo, o sea, me gustaría apuntar también que, o sea, no, o sea, me gustaría hacer énfasis no solo en lo que puede aportar epistemológicamente, ¿no? O sea, en la adquisición de conocimiento, ¿no? La producción de conocimiento dentro del campo, el hecho de reconocernos como seres sexuados, tanto a mí como al otro, sino también incidir, sobre todo para las personas que tenéis experiencia, ¿no? Dando clases, por ejemplo, cómo llevar esto, ¿no?, al aula, cómo que esto forme parte del proceso formativo, ¿no? Porque me parece muy importante también no solo entenderlo para poder sacar conclusiones, ¿no?, de esa investigación a la hora de analizar toda la información que coproducimos, ¿no?, sino también cómo enfrentarnos a ciertos, o conocer ciertos riesgos dentro del trabajo de campo, ¿no? Porque muchas veces, claro, entramos y no, creo que tenemos un poco de confusión, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, dentro de mi experiencia fue que lo que me pasó es una cierta disociación, ¿no? Entre lo que había aprendido y lo que estaba viviendo, ¿no? Como me había creído esa necesidad de ser objetiva, neutral, distanciada dentro del trabajo de campo, ¿no? Aunque sí que se había hecho énfasis, ¿no?, a que, bueno, la etnografía, pues, es situada, bueno, en fin. Pero creo que también he corrido riesgos que quizá hubiese evitado, ¿no?, o hubiese gestionado de otra manera si hubiese entendido también todo esto, ¿no? Porque quizá me disociaba, ¿no? Era, bueno, por una parte era la investigadora, o mejor, el investigador, y por otro lado era la mujer joven que estaba haciendo etnografía en una fiesta para gente que va a ligar, ¿no? Entonces, claro, no entendía, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, claro, porque evidentemente no solo eres investigadora en ese campo, sino que, ¿no? Y me parece muy importante también, ¿no? Y como decíamos, eso,
por ejemplo, cuando estuvimos en el debate en el congreso anterior, que llevaban Cristina Larrea y Beatriz, no recuerdo el apellido, lo siento. No se trata ahora de burocratizar todavía más, ¿no? El trabajo de campo, no se trata ya de los permisos, sino se trata de poder generar esos espacios de debate, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahora y poder llevarlos al aula. Bueno, no sé, Sí. a eso es lo que quería apuntar también. Bueno, es que lo que has dicho yo creo que la disociación que hay entre el aula y el trabajo de campo es exactamente, o se reproduce en la disociación que tienes tú del yo y del yo investigador, ¿no? Es tú entras en el campo pensando asexual, que eres asexual, o sea, eres un ente como una especie de ángel caído del cielo, que entras en el campo y que todo el mundo va a tener como una distancia social hacia ti porque eres antropólogo, porque eres la autoridad. Y es lo que hablamos también, que parece que se ha hablado mucho de todo este tema, ¿no? De que tenemos una posición de poder para ser antropólogos, pero bueno, teniendo una posición de poder seguramente los hombres que de antropología de hace unos años, ¿no? Lo que leemos ahora, pero nuestra posición de poder como antropólogas que existe, pero se ve condicionada por muchos otros factores. Y se ve condicionada por roles de género y se ve condicionada por miles de cosas. Y entonces nuestra forma de actuar, al final, esta cosa que decía la Saray, ¿no? De que estamos todo el rato pensando, somos antropólogas, tenemos que comportarnos así, tenemos que actuar de esta manera, no podemos negarnos a hacer según qué cosas porque esto no, va a quitarnos información y por tanto llevo como un extremo una relación donde yo me siento incómoda, pero que creo que así tengo acceso a una información que no tendría de otra manera y por tanto como antropóloga tengo que luchar siempre por buscar la información. No sé, miles de planteamientos que te haces y en verdad es que no hay, o sea, esta disociación entre el yo antropólogo y el yo no tendría que existir. O sea, yo soy yo, y además soy antropóloga, pero soy yo, o sea, mi manera de ser, mi manera de esto, y si en algo me siento incómoda o no me gusta o tal, no tendría que haber esta disociación entre las dos Rominas, digamos. Bueno, son, no sé, apuntes que a ver si algún día eso lo podemos hacer presencial a lo mejor y podemos conseguir que haya más voces que expliquen, porque bueno, es eso, estamos hablando también de experiencias, de formas de entender, formas de vivir y formas de estar, que supongo que habrá diferentes visiones sobre este hecho. Entonces, a lo mejor si se hace presencial, pues sería la cosa más, no sé, encontraríamos más puntos ciegos a lo mejor. Sí, seguro lo vamos a hacer también más adelante, cuando ya se pueda sentir el sudor de la gente. Cuerpo. El sudor, la pasión, no sé, todo, ¿no? Ah, bueno, tenemos una pregunta. Manuel. Léela, Livia. Ah, la leo, ok. Una pregunta. La objetividad requiere que quien recibe la información etnográfica sea puesto al corriente de las condiciones en que se ha producido la observación. Ello incluye la dimensión psicológica, el estado de ánimo, también somática, el cuerpo no como obstáculo, sino como puente nexo con lo demás y con el mundo. Muchas felicidades, Saray y Romina. Firmado, Manuel Delgado. Muchas gracias, Manuel. Y sí, claro, o sea, eso es lo que estamos hablando, o sea, cómo eres, cómo te sientes, qué sientes, no es una, o sea, no se puede, no es una cosa o sea, no decirlo no aporta la objetividad, sino más bien todo lo contrario. Totalmente. Y ahí... Tenemos otra. No es tanto una pregunta. Ah, sí, ahora se están animando. Bien.
Con calma, pero bueno, esto no es más un comentario, pues lo leo para la gente que no tiene acceso. Os agradezco profundamente las cuestiones que habéis puesto en debate. Soy estudiante de antropología de primer año y aunque no tengo ninguna experiencia relevante a compartir, la cuestión del cuerpo y el sexo me interesa profundamente. Una visión realmente interesante. Muchísimas gracias por vuestra generosidad y tiempo. Pues de nada, Laura. Y esperamos eso, que algún día podamos, que este espacio que se está haciendo hoy se pueda hacer en la UB, se pueda hacer en las universidades y se pueda abrir un camino para, bueno, pues eso, encontrarnos, charlar y dejar de lado ya todas estas cosas empezar a entender, como dice Manuel, qué significa de verdad objetividad y bueno, y poder compartir experiencias y lo que decía yo también al principio de quitarnos un poco vergüenzas de encima. Muy bien. La culpa cristiana nos ha hecho tanto daño, Olivia. Sí, yo por eso me puse al trabajo sexual, pues como investigadora, porque pues sí, ¿no? O también esto, ¿no? La mala y la buena investigadora, como siempre la mala y la buena mujer, y sería otro tema, cuando en realidad el buen y el mal investigador no hay. El investigador es siempre bueno, haga lo que haga. La investigadora, pues si rompe las barreras de la distancia, es una mala investigadora, ¿no? Y si en cambio, pues resiste la tentación provocada por el pecado, pues será una buena investigadora. No, sí, simplemente es el tema de la moral, ¿no? También, pues, y a ver que toda esta intervención es ese espacio del GRAS. Ops, hay otra pregunta. Ok. ¿Lo leo? Sí. Él o la etnógrafa querían no tener cuerpo. Ser como los protagonistas de Cielo sobre el Berlín, como dice Romina Ángeles. ¿No creéis que por qué tenemos el cuerpo y todo aquello de lo que es capaz? ¿Es posible una etnografía pasión? A ver. ¿Es posible una etnografía sobre la pasión? Sí. ¿Cómo se plantearía o hasta qué punto? O sea, sí, es lo que decíamos, ¿no? De Parrini, que ha hecho deseografías, una etnografía sobre el deseo. Evidentemente que puede ser y una etnografía donde haya pasión, creo que son todas. En todas las etnografías hay pasión, lo que pasa es que no se dice. Pero si no hay pasión, no hay etnografía, ya te lo digo ahora. O sea, creo que, de hecho, el deseo y la pasión es base para hacer un trabajo etnográfico. No te puedes implicar o no puedes entender ningún tema de la vida si no tienes pasión, deseo y atracción por ese tema y por la gente que está en torno a este tema. O al menos este es mi punto de vista. Lo que luego es eso, no se transmite o a lo mejor a veces las tesis son muy aburridas y no transmiten esta pasión. Pero sin pasión creo que no haríamos lo que estamos haciendo. No lo hacemos por dinero, no lo hacemos no, lo hacemos por deseo y por pasión sobre algo, que sobre alguien. Sí. No sé, es mi visión. Livia. Bueno, que obviamente no, estaba pensando que pues siempre, bueno, habría que hablar mucho más, ¿no? Pero es divertido porque pensamos que cuando se está pensando de cerrar, luego se abre otro camino, aparecen preguntas, gente por ahí. Bueno, yo creo que pues que el capitalismo, ¿no? Pues no quiere justamente, ahora en la pandemia lo estamos viendo, destacarnos del cuerpo, ¿no? Como convertirnos en estos ángeles, en todo, desde estas pláticas por Zoom, desde pues, la sana distancia, pues insana distancia, ¿no? Más bien,
bueno, entre todo esto, el cuerpo pues, quiere que sea marginado, ¿no? Entonces, es un cuerpo periférico. Ahora, por ejemplo, no estamos viendo ni en la cara. Yo estoy viendo una pantalla. Y creo que hay que reponer el cuerpo en todo el proceso etnográfico, porque también el cuerpo cuando escribe, o sea, cuando estamos escribiendo, son nuestras manos, nuestro cerebro, nuestro corazón que se conectan, ¿no? Y entonces siempre, cualquier trabajo hagamos, es un trabajo corporal. Entonces, no podemos decir que el trabajo intelectual no es un trabajo corporal, por ejemplo. Y justamente que el cuerpo es pasión también, no solo intelecto, pues obviamente cada proceso que justamente se supone que sea corporal es pasional, ¿no? Y también otra cosa que estaba pensando, que quizás hago una pregunta a Saray y Martina, pues hago un comentario y luego la pregunta, ¿no? Como en todo esto, pero en el campo, en el trabajo de campo, también hay los límites del cuerpo, ¿no? Porque también hay como, o sea, hay que tener presente también cuáles son los límites, porque no es que sea, parece que quizás sea un turbillino, un río de pasión desenfrenado, ¿no? Pero pues como siempre puede pasar afuera del trabajo de campo, puede ser que haya una atracción no correspondida, ¿no? O pues que hay que tener un límite a los deseos del otro. Entonces, aquí entra también en las relaciones de poderes, ¿no? Donde la persona más se niega o menos se niega, quien más pueda digamos, no abusar, porque no es abusar, pero quien más pueda desarrollar como un deseo más desmascarado, ¿no? Porque siempre es una relación de poder. Entonces, ahí también estaba lo que estaba diciendo antes de la interseccionalidad. O sea, no es lo mismo que Romina haya hecho una investigación en mototaxi que en el metro de Barcelona, ¿no? O sea, siempre es un carne a carne, pero cambian cambian las relaciones de poder, porque cambian las relaciones de identidad, de subjetividades, ¿no? Entonces, quizás me gustaría que se pudiera... hay otro comentario, bueno, luego lo vamos a ver. Si pudiera comentar esto, ¿no? Que en qué momento de vuestro trabajo de campo habéis sentido este poder o no poder. Un poder o un no poder. ¿Y de qué? ¿En qué relación a qué? ¿Y poder de qué? ¿No? Poder como mujer, como etnógrafa, como, o sea, me gustaría como desarmar esta palabra poder y verla en las grietas de vuestras observaciones participantes, ¿no? Yo. A ver, yo, o sea, como he dicho en la etnografía, creo que mi posición de poder era sobre todo ser blanca. O sea, lo que pasa es que es eso, hay una interseccionalidad de poderes, ¿no? O sea, yo soy blanca y por tanto tengo un poder en Senegal porque bueno, hay muchos, no diré evidentemente todos, pero hay mucha gente que pretende pues viajar a Europa o conocer Europa y es una manera, ¿no? Casarse con una blanca o conseguir. Entonces, yo muchas veces les decía, es que yo creo que más que una mujer me ven como un pasaporte o me ven como un de esto, sin maldad, porque, o sea, sin juzgar, porque creo que según qué situaciones yo haría lo mismo y sobre todo porque les llegan unos discursos sobre los blancos creados por los blancos, que es normal que quieran venir a Europa, ¿no? O sea, todo lo que les llega allí son mansiones en Hollywood y coches de descapotables. Entonces ellos tienen la imagen de que todos vivimos así aquí. Pero bueno, aparte de este poder, digamos, de ser blanca, había diferentes poderes que se entrecruzaban, ¿no? En mi etnografía. Y, por ejemplo, lo he dicho antes leyendo, ¿no? Que había estos momentos que en la moto ellos frenaban de golpe para que mi cuerpo chocase contra el suyo. O sea, es una cosa que hablando después con mujeres senegaleses, todas nos reíamos diciendo que era una práctica habitual, ¿no? Ellos tenían un poder entonces encima de una moto, ellos son quien conducen, tú estás a su merced.
O sea, al final, esta persona, tú te montas detrás de una moto y esta persona te podría llevar donde quisiera, podría hacer lo que quisiera, entre comillas, porque tiene muchísimo más poder que tú, que estás de paquete, ¿no? Y yo creo que son estas, o sea, yo no he tenido ninguna, digamos, mala experiencia, pero sí que hay como estas microexperiencias que te dejan ver que se confluyen muchas más cosas que las de ser antropóloga. Al final yo creo que, al menos en mi caso, en Senegal, la última la última figura o el último estatus de poder era ser antropólogo. Yo creo que había muchas otras capas que eran mucho más representativas que el hecho de que fuese antropólogo, porque a ellos les da igual que sea antropóloga, periodista, académica, profesora de universidad o trabajadora de una ONG. O sea, no, para ellos el rol no es este que me otorgan. Es un rol de ser blanca, ser mujer, o sea, que se entrecruzan y se ocultan unos a otros. Y, o sea, con el tema, por ejemplo, de ser blanca, yo también lo explico en mi etnografía, ¿no? Que hay un momento que también podríamos hablar, aunque ahora nos extenderíamos, pero que es cuando hago un acuerdo explícito con uno de mis informantes principales, Suley, que lo acompaño un día en una reunión por casualidad, porque me lo encontré y me dijo, voy un momento a buscar un papel, no sé qué, me acompañas tal, y al entrar en ese encuentro que tenía él con un comisario de la policía, de repente, o sea, al salir me dijo, Suley, nunca me habían tratado tan bien, nunca me habían atendido tan bien, nunca había conseguido los documentos que necesitaba tan rápido, nunca, y me dijo, a partir de ahora me vas a acompañar a todo lo que necesite de manera oficial y vas a estar calladita, o sea, no vas a explicar nada, vas simplemente a estar para decir que es un blanco que me acompaña y a partir de aquí yo también subo de categoría. O sea, claro, son cosas que se tienen que tener muy en cuenta a la hora de explicar las vivencias, de explicarlas y de entenderlas tú misma y de saber qué posición estás ocupando en ese lugar y qué es lo que, o sea, qué es lo que conforma esas relaciones. O sea, evidentemente que hay, yo también lo digo, ¿no? Que con Suley, por ejemplo, hubo una atracción, no sexual en este caso, pero hubo una atracción afectiva instantánea. O sea, fue de estas personas que nos conocimos y fue como de, parece que hayamos estado toda la vida juntos, ¿no? Y eso marcó también mi tipo de relación que tuve con él y son miles de cosas que marcan las relaciones que tienes con tus informantes. Y por eso creo que no sé, es importante, es eso, lo que dice a lo mejor también ahora Livia, ¿no? Dejarnos de estas abstracciones conceptuales y explicar un poco la carnaza de la etnografía, ¿no? Que nos ha hecho evolucionar o que nos ha hecho tener este tipo de información o que nos ha hecho no tenerla. Y me parece, o sea, no sé si he contestado mucho, Lidia, pero para ponerte pequeños ejemplos de lo que estamos hablando, que en mi caso es verdad que, o sea, es más que sexual, es una relación, o sea, marcada por lo racial, ¿no? Pero bueno. Yo, o sea, que hable de mi experiencia en este sentido. Vale, voy a ser muy breve porque queda muy poco tiempo, pero quizá como que la intercambiabilidad, ¿no? de las posiciones jerárquicas, en el caso de Romina me parece como mucho más evidentes. En mi caso únicamente podría decir que quizás sí que yo detentaba un poder como investigadora, pero aparte de eso me cuesta... Me cuesta verme en una posición de poder por encima quizás de mis informantes o de la gente que conformaba esas fiestas, ¿no? Porque, o sea, mis relaciones sobre todo se daban con hombres y estas relaciones con hombres mayores, ¿no? Entonces sí que es cierto que a veces sin entrar en discursos victimistas, ¿no? Porque no es mi intención, sí que es cierto que a veces tuve que enfrentar ciertos riesgos, y no solo riesgos, ¿no? Sino también el hecho de
de pasar por una cierta, no sé, de ciertos juicios, ¿no? Como mujer joven dentro de las fiestas. Por ejemplo, de las mujeres, yo no conocía a todas las personas que componían las fiestas, ¿no? Pero sí que es verdad que las mujeres jóvenes dentro de esas fiestas a lo mejor podían ser vistas, ¿no? Como personas que iban allí a ver si encontraban a un hombre de mayor poder adquisitivo, ¿no? Por ejemplo. O por ejemplo, también tenía la experiencia, ¿no? Digamos que allí es importante en las fiestas mantener unas formas, ¿no? Relativas a la cordialidad, al protocolo de las fiestas, y sí que es verdad, ¿no? Que a veces sí me podían llegar a increpar, ¿no? Porque a lo mejor no respondía a esas formalidades, ¿no? Ponte derecha, que así no, ¿no? Así no das una buena imagen, o, bueno, cuestiones de este tipo. Bueno, y que después, o sea, perdona que te he cortado. No, que quiero decir que también, o sea, es esto que decíamos de marcar el límite, ¿no? O sea, yo creo que en este caso, en nuestras experiencias, yo creo que los hombres se creen con el derecho de decir ciertas cosas que nosotras no diríamos. O de expresarse ciertos, para positivo y para negativo, ¿eh? De expresar ciertos sentimientos, ciertas emociones, ciertos deseos que nosotras no expresamos porque nuestra educación preciosa que hemos recibido nos hacen eso, ¿no? Comportarnos como señoritas. Y que todo lo que se va de esta imagen crea problemas. O sea, o crea confusiones, o crea que luego, o sea, yo creo que se puede llegar a todo a hablarlo, pero es verdad que según qué comportamientos tengamos nosotras, pues es eso, ¿no? Somos unas busconas, somos... ¿qué queremos, qué estamos buscando, cuál es nuestro objetivo? Y en cambio, yo creo que en esta relación con nuestros informantes, ellos se creían con el derecho de expresar mucho más abiertamente a lo mejor que nosotras sus pensamientos o sus deseos o sus tal. Por eso decimos que este rol del investigador que tiene el poder, que es el antropólogo el que tiene el poder, es un rol que habla, o sea, es una voz masculina quien dice eso. ¿No? Perdona que te he cortado. No, ya está. ¿Sí? Ya está. Sí. Vale. Propósito, perdón. Sí. Perdón. No, es que solo por esto, para cerrar, para concluir con lo que estáis hablando de lo de las dinámicas de poder, estáis hablando de estos intercambios en los que de repente parece que tengas ciertos privilegios, de repente parece que no, etcétera. Y me ha venido a la cabeza que hoy estaba repasando un texto de Mariluz Esteban a propósito del tema de los itinerarios corporales, y me ha venido a la mente un apunte de una informante que tenía que hablaba precisamente sobre eso, que me gustaría como leer así por encima, porque justo creo que viene bastante, aunque no sea justo la postura de Mariluz Esteban. Decía: iba a un colegio de la sección femenina. Era evidente que yo no era de la misma clase social que el resto, hija de obrero y de modista. Notaba las diferencias en lo externo, en la forma de vestir. La marca de la ropa era fundamental, había que tener un Lacoste, unos castellanos, un Lee y un Loden, y yo siempre iba con la ropa que mi madre me cosía. La forma de hablar, los temas de conversación. Con unos 11 o 12 años, la profesora de gimnasia nos obligaba a ducharnos con las puertas abiertas. Todas las niñas lo pasaban fatal. Yo no, la verdad, pero protestaba por la imposición que suponía. Recuerdo que una vez vieron mi incipiente vello púbico y me dijeron que aquello era una enfermedad. ¿Cómo una enfermedad? Mi madre también tiene pelos. Pues era una enfermedad de tu familia. Yo debía ser la única niña de mi clase de 46. Me acuerdo perfectamente del número que había visto a su madre desnuda. Creo que de alguna manera intuí que poseía una información privilegiada, que ninguna niña más tenía. Saber cómo era el cuerpo de mi madre me dio ventaja por una vez respecto a ellas. Vestidas no éramos todas iguales, ellas tenían el poder. Desnudas tampoco lo éramos y ahora el poder lo tenía yo. Y a eso Mariluz Esteban dice: la idea es que el lenguaje corporal nos puede ayudar a profundizar mejor en las facetas más inciertas de la vida, las más impenetrables por estar excesivamente estereotipadas o por resultar desconocidas.
y desvelar contradicciones, pero también elementos que habitualmente no se tienen en cuenta en otras aproximaciones o en los discursos dominantes. Como que me ha venido esto a la cabeza y creo que justo resume un poco, como que envuelve un poco esta conversación que estábamos teniendo, y en este caso el ejemplo de la informante, estos intercambios como de poder, ¿no? Como que nos demuestran que no es lineal, sino que es dinámico y que va fluyendo. Totalmente, sí. Sí. O sea, muchas gracias, Claudia, porque sí. Me parece perfecto para sintetizar y cerrarla. Sí, creo que ha sido un buen final. Pero bueno, del final del encuentro, pero pues, ¿no? Como invitación a seguir reflexionando sobre la marginalización de la sexualidad en las ciencias sociales, en el trabajo de campo y la necesidad de recuperarla, ¿no? Pues, bueno, entonces, si estáis de acuerdo, podemos cerrar. Yo agradezco mucho a Sara y Romina por haber inaugurado este seminario. A ver si Chiara o Claudia quieren ser la próxima. Bueno, esto en privado, ¿no? Porque si no, luego queda grabado. Luego no se puede ir atrás, toda la gente lo puede ver. No, bueno, esto también recordar que es un espacio, pues una vez al mes o cada 2 meses queremos pues dar o no, abrir este espacio a lo que llamamos seminario, que quiere ser un momento de diálogo, de reflexión sobre investigaciones actuales en curso de las personas que hacen parte del GRAS. También recordar que poco a poco iremos haciendo más actividades y que también el GRAS es un grupo abierto donde hay, bueno, investigadoras más, digamos, expertos en el tema y personas menos, como es pues normal, ¿no? Cada uno está en diferentes etapas de sus estudios, de su trabajo, pero pues este grupo está abierto a todas las personas que quieran compartir sus inquietudes y pues sus pues sabidurías, dudas, inquietudes sobre el tema de la sexualidad en la antropología. Y si alguien está interesado, puede escribir un mail que encontráis en la página web del ICA y os vamos a contestar. Bueno, también nada, que gracias a todas, ámonse y a todas y pues que vaya bien el fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras y gracias, Livia, por dejarnos compartir con vosotras este espacio. Y eso, y esperamos que pronto sea cuerpo a cuerpo. Sí. Para muchos cuerpos a cuerpos. Y a dejar estas pantallas y a vernos en persona. Bueno, un abrazo a todas. Chao. Chao.